Hola, si están aquí ahora mismo, significa que también les gustan las historias de vidas reales. Frente a ustedes, un relato de autor. Que lo disfruten. El 30 de diciembre convertía un supermercado común en un verdadero hormiguero. Señorita, ¿va a agarrar un carrito o solo está ahí parada? Gabriela se sobresaltó y se hizo a un lado de la entrada, dejando pasar a una mujer irritada con dos niños. El carrito pasó con estrépito, rozándole la bolsa. Gabriela tomó su propio carrito y se metió en el río de compradores. Sobre su cabeza retumbaba música navideña. Por algún lado, cerca de las cajas, un niño chillaba exigiendo una chocolatina. El olor a mandarina se mezclaba con el aroma de pan recién horneado, y ese cóctel le daba un poquito de mareo. Antes mamá siempre hacía una lista, pensó ella, deteniéndose frente al estante de las aceitunas. Hace 3 años, los tres iban a este mismo supermercado. Papá empujaba el carrito y bromeaba con que para las fiestas los precios siempre subían. Mamá iba tachando con método las cosas del cuaderno, y Gabriela metía al carrito pura cosa al azar: chorizo curado, queso costeño colombiano. Luego volvían a casa. En la cocina empezaba una locura feliz, y para la medianoche, la mesa se doblaba de tantas ensaladas, pavo al horno y el pastel estrella de mamá. Ahora, ese cuaderno ya no existía, como tampoco existía la casa que olía a vainilla y canela, donde crujía una tabla del piso junto a la entrada, donde en la pared colgaban fotos familiares. Gabriela tragó el nudo que se le subió, y decidida, puso un frasco de aceitunas en el carrito. No era momento de llorar. El primer año nuevo con Rodrigo era el inicio de algo nuevo, una nueva tradición, una nueva vida. El teléfono vibró en su bolsillo. Mensaje de Rodrigo: la junta se está alargando. ¿Y si mejor restaurante? No cancelé la reserva. Ella escribió: Rodrigo, ya quedamos. La casa de la tía. Tranquilo, acogedor, solo nosotros dos. La respuesta llegó al instante: va, pero no cocines mucho, estoy a dieta. A dieta. El 31 de diciembre. Gabriela guardó el teléfono y empujó el carrito. Rodrigo apareció en su vida hace un año. Alto, bien arreglado, con esa sonrisa segura de quien está acostumbrado a conseguir lo que quiere. Fiesta de empresa en un restaurante de moda en el centro. Ella estaba junto a un ventanal con una copa de prosecco, mirando la ciudad nocturna, y de pronto, él apareció a su lado. ¿Vas a pasar la fiesta sola? Eso es un crimen. Ella se rió. Estoy con mis compañeros. Es que me gusta ver las luces de la ciudad. Entonces veámoslas juntos. Y las vieron. Luego bailaron. Él la acompañó hasta el taxi y le pidió su número. 3 días después, la invitó a cenar a un restaurante con estrella Michelin, donde la cuenta de los dos equivalía a su sueldo de un mes. Gabriela se sintió incómoda con su vestido negro sencillo entre señoras con vestidos de gala. Pero Rodrigo fue tan atento y tan cortés que la tensión se le fue quitando. Le regalaba flores, la llevaba a estrenos, la invitaba a clubes de campo. Hace 4 meses le propuso matrimonio en el mismo restaurante donde fue su primera cena. El mesero trajo el postre, y en una mousse de chocolate estaba el anillo con diamante. Gabriela, eres inteligente, bonita, confiable. Quiero que seas mi esposa. Confiable. En ese momento esa palabra sonó como un cumplido. Ahora, de pie en la fila por pechuga de pato, Gabriela de pronto se dio cuenta. Él ni una sola vez había dicho: te amo. Ni una sola vez le preguntó qué sentía, con qué soñaba. Él elegía los restaurantes, las rutas de los viajes, hasta las películas, y ella aceptaba, porque después de la muerte de sus padres, en su vida quedó un vacío, y Rodrigo lo llenaba con su energía, sus decisiones, su presencia. O tal vez ella solo estaba cansada de estar sola. «Siguiente», gritó el vendedor, y Gabriela volvió en sí. «Pechuga de pato, por favor», como 800 gramos. Mientras pesaban la carne, recordó la llamada de la tía Fernanda de anteayer. «Gabriela, ¿te imaginas? Víctor encontró un tour buenísimo al Caribe. Salimos pasado mañana». «Estoy en shock, ni traje de baño decente tengo». Gabriela se rió. «Tía Fernanda, ¿hablas en serio? ¿Y el festejo? Lo celebramos en la playa con cócteles. Oye, échale un ojo a la casa. ¿Le das de comer a Mochi? Dejé el refri llenísimo. También dejé vino caro».
Hasta podrías hacer una fiesta. Tía, Rodrigo y yo todavía no decidimos dónde vamos a estar. Pues decidan. La casa se queda sola. La calefacción funciona. Prendes la chimenea y queda precioso. Mochi se aburre sin gente. Las llaves las tiene la seguridad. Ya les avisé. La tía Fernanda siempre había sido impulsiva. A los 54 años, usaba bufandas llamativas, se pintaba el pelo castaño con un brillo cobrizo y llevaba una agencia de viajes. Después de la muerte de sus padres, fue la tía la que no dejó que Gabriela se hundiera en el duelo. Llamaba todos los días, llegaba con pasteles, la llevaba al teatro. No lo pienses, hazlo. La vida es muy corta para darle tantas vueltas. Y Gabriela lo hizo. Le propuso a Rodrigo un punto medio. Ni un restaurante ruidoso, ni ir con los papás de él a las afueras, donde ella se sentía fuera de lugar, ni el departamento de paredes vacías. Una casa de campo. Tranquilo, acogedor, romántico. Rodrigo se resistía. Gabriela, pero eso suena medio... poco serio. 2 horas de camino. ¿Y si hay tráfico? Hay chimenea, champaña junto al fuego y silencio. Silencio ya tengo de sobra en casa. Pero ella no cedió. Y él se rindió. Bueno, solo llego más tarde. Reunión con un cliente. No la puedo cancelar. Como a las 10 de la noche llego. En la última semana los planes cambiaban tan seguido que Gabriela ya no alcanzaba a seguirles el ritmo. Restaurante en el centro. No. Al departamento de unos amigos de Rodrigo. No. Los papás se van a ofender. No. Otra vez restaurante. Se le iba la cabeza, y lo único que quería era que por fin tomaran una decisión y se quedaran con esa. Ahora, la decisión ya estaba tomada. Mañana, 31 de diciembre, ella salía a las 3 de la tarde, se iba a la casa de la tía, preparaba la cena, esperaba a Rodrigo, tranquilo y con sabor a hogar. Gabriela llegó a la caja y empezó a poner las compras sobre la banda. Pato, manzanas, mantequilla, papas, zanahorias, apio, mostaza, miel, romero fresco. Casi veía frente a sus ojos las recetas del cuaderno de la bisabuela. Gastado, con páginas amarillentas y notas escritas con letra cuidadosa. Ese cuaderno le llegó a Gabriela por su abuela, junto con historias de los años de posguerra, cuando la bisabuela lograba convertir la comida en una pequeña fiesta incluso con lo mínimo. ¿Bolsas?, preguntó la cajera sin levantar la vista. Sí, 2 grandes. Mientras le cobraban, Gabriela miraba por la ventana. Afuera caía nieve. Copos grandes y lentos se posaban sobre los autos estacionados, sobre los hombros de los peatones, sobre las ramas de los árboles. La ciudad brillaba con luces. La gente se apuraba con bolsas, con cajas de regalos, con ramos de flores. En sus caras se leía cansancio, pero también expectativa. Mañana. Una página nueva. Una oportunidad nueva. Gabriela pagó. Levantó las bolsas pesadas y salió a la calle. El aire helado le pegó en la cara. Por algún lado sonaba música. Por algún lado la gente se reía. Algo se movió dentro de ella. No miedo, no ansiedad, sino una sensación rara, casi olvidada. Un presentimiento. Como si la vida, congelada 3 años atrás en aquella noche terrible sobre la carretera resbalosa, de pronto volviera a ponerse en marcha. Gabriela acomodó mejor las bolsas y caminó hacia el metro. Los copos se derretían en sus mejillas y en el pecho le prendía la esperanza. Mañana va a estar bien. Tiene que estarlo. La pluma se levantó y Gabriela entró al fraccionamiento. El Pinar la recibió con vacío. A lo largo de las calles nevadas se alineaban casas con ventanas oscuras. Solo aquí y allá parpadeaban guirnaldas en las fachadas. La mayoría de los vecinos se había ido a la ciudad o había volado a destinos cálidos. La casa de la tía estaba al fondo del terreno, detrás de una cerca alta de madera. Gabriela estacionó junto a la reja peatonal, apagó el motor y se quedó unos segundos inmóvil, escuchando el silencio. Aquí no había ruido de ciudad, solo el susurro suave de la nieve cayendo y el ladrido lejano de un perro. En el porche había una lámpara encendida. Una luz amarilla tibia caía sobre los escalones, sobre las ramas del abeto junto a la entrada. La casa parecía de postal navideña. Gabriela se bajó del carro y el frío se le metió de inmediato por la chamarra. Sacó del maletero las bolsas con la despensa y, como pudo, las cargó hasta el porche. Las llaves estaban debajo del tapete,
dentro de un contenedor metálico. Una manía de su tía. Si pierdo la bolsa, por lo menos entro a la casa, explicaba ella. La puerta se abrió con un crujido suave. Adentro olía a madera, lavanda y a un leve rastro de comida para gato. «Mochi», llamó Gabriela, quitándose las botas. Desde el fondo de la casa se oyó un maullido molesto, y al recibidor salió caminando un gato británico grande, de pelaje gris azulado. Se detuvo a un par de pasos, la miró con ojos amarillos y soltó un «mrrr» largo. «Ya sé, tienes hambre. Ahorita te doy». El gato, con dignidad, le permitió que lo rascara detrás de la oreja y luego le empujó la mano con el hocico. Gabriela fue a la cocina. El refrigerador estaba a reventar. Quesos, embutidos, verduras, frutas, 3 botellas de vino, recipientes con caldo ya hecho, frascos de patés. Abrió uno. Lo puso en un tazón. La casa era amplia y luminosa. Una sala grande con chimenea, sofás suaves, libreros hasta el techo, y en una esquina, un piano viejo con una mantita de encaje. Gabriela puso música. De las bocinas empezó a sonar jazz, un saxofón suave, un contrabajo tranquilo. La música llenó el espacio, y de inmediato todo se sintió más acogedor. Se lavó las manos, sacó la tabla de cortar y acomodó los ingredientes. Pechuga de pato, manzanas, zanahorias, cebolla, apio. El cuchillo resbaló sobre la cebolla. Gabriela trabajaba con gusto. Ese era su momento, su ritual. En esos instantes, la cabeza se le limpiaba de preocupaciones. Quedaba solo el placer simple del proceso. Su abuela le había enseñado a cocinar cuando era niña. «Mira, Gabriela, cocinar no es solo comida, es cuidado. Le pones amor y la persona lo siente. ¿Y si no le pongo? Entonces es solo comida, llena, pero vacía». El pato chisporroteaba en la sartén, soltando el aroma del romero y el ajo. Gabriela volteó los trozos, los roció con vino, bajó el fuego, cortó las manzanas en gajos, las acomodó alrededor de la carne, espolvoreó canela, lo metió al horno y puso el temporizador. Afuera ya había anochecido. 17:45. Salió a la terraza a tirar las cáscaras. El aire helado le quemó la cara. Gabriela cerró rápido la tapa del bote de basura y ya se iba a dar vuelta hacia la puerta cuando, por el rabillo del ojo, captó movimiento. Junto a la reja había una silueta. El corazón le dio un salto. «¡Eh!», gritó, y su voz sonó insegura. «¿Necesita algo?». La silueta no se movió. Gabriela buscó el interruptor de una lámpara extra. Clic, y el patio se inundó de una luz blanca y fría. Junto a la reja estaba una mujer mayor con un abrigo largo azul marino, con cuello de piel, y un gorro tejido. Se quedaba inmóvil, mirando a la nada. El rostro pálido, los labios casi azules. Gabriela corrió hacia la reja. «Buenas. ¿Se siente mal? ¿Qué pasó?». La anciana giró la cabeza despacio. Ojos opacos, perdidos. «Yo vivo aquí», murmuró con voz baja y temblorosa. «Con Arturo. Departamento en el 3er piso». «¿Qué departamento?». Gabriela le tomó la mano. Helada. Los dedos casi no se doblaban. «Dios mío, está congelándose. ¿Cuánto tiempo lleva aquí?». «Tengo que recibir a Arturo. Viene de la escuela, se va a perder». Gabriela entendió. La mujer estaba confundida. Demencia, probablemente. No había nadie alrededor. Todas las casas estaban oscuras. «¿Cómo se llama?». La abrazó por los hombros y la giró hacia la casa. «Venga, aquí hace muchísimo frío». «Clara. Me llamo Clara». La mujer caminó obediente, apoyándose en Gabriela. «Hoy hay concierto. Hay que llegar». Ya en el calor, Clara se tambaleó. Gabriela apenas alcanzó a sostenerla y sentarla en un sillón junto a la chimenea. La cara se veía cerosa. Los labios le temblaban. Gabriela encendió la chimenea rápido. Papel, astillas, un leño. La llama prendió. Gabriela le quitó a Clara el gorro mojado. Cabello canoso, recogido con cuidado en un chongo. Un rostro fino, rasgos delicados. Mochi se acercó. Olfateó a la anciana y se rozó contra su pierna. La mujer sonrió apenas y estiró una mano temblorosa. «Qué bonito. Esponjoso». Gabriela revisó los bolsillos del abrigo. En el derecho había un pañuelo con las iniciales bordadas CM. Nada más. El forro de un bolsillo interior tenía un agujero.
Sacó el teléfono, buscó el número de la estación de policía local y marcó. Tono largo. Luego una voz masculina cansada. Guardia. Buenas noches. Encontré a una mujer mayor junto a mi reja. Está confundida. No recuerda su dirección. Está muy congelada. ¿Hay riesgo de vida? No. La metí a la casa. Se está calentando. Es día festivo. Todas las patrullas están en servicio. ¿Puede esperar hasta la mañana? Aún no hay reportes de personas desaparecidas. O tráigala usted misma. Gabriela miró por la ventana. La nevada se había puesto más fuerte. Afuera giraba una ventisca blanca. Llevar a una mujer enferma de noche, con ese frío. Lo voy a pensar. Gracias. Apoyó la frente en el vidrio frío. Casa ajena. Persona desconocida. Pero dejar a una anciana a la intemperie era imposible. Gabriela volvió a la sala. Clara dormitaba en el sillón. ¿Tiene hambre? La anciana abrió los ojos. Sí, tengo hambre. Gabriela calentó el caldo. Lo sirvió en un plato. Le agregó hierbas. Se lo llevó con pan. Clara comía despacio, con cuidado, limpiándose los labios con una servilleta después de cada cucharada. Se notaba que antes tenía buenos modales. Cuando el plato quedó vacío, se recostó en el sillón. Estoy cansada, muy cansada. Gabriela tendió el sofá amplio, ayudó a Clara a llegar, la acostó y la tapó con una manta. Gracias, hijita, susurró la anciana. Eres buena. Gabriela sintió cómo algo se le apretaba por dentro. Duerma. Todo va a estar bien. Un minuto después, la respiración de Clara se emparejó. Gabriela volvió a la cocina. El horno pitaba. Sacó la charola. La carne se había dorado, las manzanas se habían caramelizado. El olor era delicioso, pero no tenía apetito. Siguió cocinando casi en automático. Cortó verduras para la ensalada. Puso a hervir las papas, pero los pensamientos estaban en Clara. ¿Quién era? ¿Quién era ese Arturo? ¿Cómo había terminado sola en el frío? ¿Y qué iba a decir Rodrigo? Gabriela se detuvo. El cuchillo quedó suspendido sobre la tabla. Rodrigo. Se imaginó su cara cuando entrara y viera a la anciana dormida en el sofá. No le iba a gustar. Iba a querer saber por qué Gabriela había metido a una desconocida en la casa. Pero, ¿cómo explicar algo que ni ella misma entendía del todo? Simplemente no podía ser de otra manera. Gabriela puso la mesa en el comedor. Mantel blanco, velas, copas, el pato en una fuente. Todo como estaba planeado. Solo que ahora se sentía como algo irreal. El teléfono vibró. Mensaje de Rodrigo. Salgo en 1 hora, espérame. Ella guardó el teléfono y se acercó a la ventana. Afuera giraba la ventisca. En la sala, la chimenea crepitaba bajito. Desde la oscuridad, la miraba su propio reflejo. Cara pálida, ojos cansados, hombros caídos. Mañana empezaba el año nuevo, pero Gabriela de pronto entendió. Ya había empezado. Justo ahora. La alarma del carro pitó afuera. Gabriela salió al porche. Rodrigo subía los escalones. Alto, con una chamarra cara, un ramo de rosas en una mano y una botella de bourbon en la otra. Sonrió con el aire de alguien satisfecho con su propia llegada. Mi hermosa. La besó. Olía a perfume caro y a frío. Gabriela sonrió, tensa. No se veía nada hermosa. El pelo alborotado, una mancha de caldo en el cardigan, sombras de cansancio bajo los ojos. Pero Rodrigo nunca notaba los detalles. Pasa, te vas a congelar. Él entró, mirando alrededor como quien evalúa una propiedad. Nada mal. La chimenea funciona. Funciona. Rodrigo, tenemos que hablar. Pasó algo. ¿Algo serio? Se estaba quitando la chamarra. Debajo traía traje, gris oscuro, perfectamente planchado. Hasta para venir a la casa de campo llegó como si fuera a una reunión. Ella lo llevó a la sala. La puerta estaba entreabierta. En el sofá amplio, tapada con una manta, dormía Clara. El cabello canoso se le regaba sobre la almohada. El rostro tranquilo, la respiración pareja. Rodrigo se quedó congelado en el umbral. ¿Y esto qué sorpresa es? La voz se le volvió fría. Baja la voz. Gabriela le tomó la mano y lo jaló hacia la cocina. No la despiertes, te explico. Se lo contó rápido. Cómo encontró a la anciana junto a la reja, congelándose. Cómo no podía dejarla en el frío. Rodrigo escuchaba, y con cada segundo, su cara se ponía más dura.
¿Estás bromeando? Recogiste a una vagabunda de la calle. Gabriela, esto no es un cachorro. No es una vagabunda. Se ve. Es de buena familia. Solo se perdió. Tiene demencia. Me da igual lo que tenga. Bajó la voz. Metiste en una casa ajena a una desconocida. ¿Y si aparecen los familiares y dicen que la secuestraste? ¿La secuestré? Gabriela se echó para atrás. Se estaba muriendo de frío. Entonces debiste llamar a la policía. Llamé. Dijeron que hasta la mañana. Afuera está helando. ¿Y por eso montaste aquí un asilo? Rodrigo se frotó el puente de la nariz. Bueno, que se quede a dormir y ya. Mañana la llevas a la comisaría. Lo dijo como una sentencia. Gabriela asintió, aunque algo dentro de ella no estaba de acuerdo. Vamos a cenar, tengo hambre. Pasaron al comedor. Rodrigo se sentó, probó la ensalada. Nada mal. ¿Mayonesa casera? Sí. Bien hecho. Y empezó a contar. Del trato que cerró esta semana. De un contrato grande. Del elogio del director. De los planes para el año que viene. Un posible ascenso. Hablaba emocionado, moviendo el tenedor. Gabriela escuchaba y sentía cómo le caía encima un cansancio. No físico, del alma. Rodrigo no le preguntó cómo le fue el día. No preguntó si estaba cansada. Solo hablaba. Ella debía escuchar y admirar. Siempre había sido así, solo que antes no lo notaba. Desde la sala llegaron pasos y luego una voz asustada. ¿Dónde estoy? ¿Arturo, estás aquí? Gabriela se levantó de golpe. Clara estaba en medio del cuarto descalza, mirando alrededor con ojos que no veían. Clara, todo está bien. ¿Necesita algo? El baño. Claro, venga. Gabriela la acompañó y esperó afuera de la puerta. Rodrigo se quedó parado en el marco del comedor, mirando el reloj de manera ostentosa. Cuando Clara volvió a dormirse, Gabriela regresó al comedor. Rodrigo ya se había servido bourbon, estaba recostado en la silla. Mira, esto es imposible, dijo brusco. Trabajé todo el día, me eché el tráfico, quería pasar la noche contigo. Vístela y llévala a la policía, o la llevo yo. Rodrigo, ya casi es medianoche. Gabriela oyó su propia voz como si fuera de otra. Pareja, baja. Afuera está helando. Ella está enferma. Eso es cruel. ¿Cruel? Se burló. ¿Y en mí pensaste? Montaste un refugio en una casa ajena. No es una persona sin hogar. Me vale. Soltó, y dio un manotazo en la mesa. Las velas temblaron. No quiero recibir el año nuevo en compañía de una vieja enferma que ni conozco. Gabriela sintió cómo algo se le rompía por dentro. Rodrigo se levantó, fue a la sala, se detuvo junto al sofá, se inclinó y sacudió a Clara por el hombro. Levántate, vámonos. La anciana se encogió asustada. Los labios le temblaron. Rodrigo, basta. Gabriela lo agarró del brazo. La estás asustando. Él se zafó, tomó el abrigo de Clara y se lo aventó en las piernas. Vístete, vámonos. No. Clara se tapó la cara con las manos. Frío. Rodrigo tiró el abrigo al piso y lo empujó con la punta de la bota hacia la entrada. En ese instante, Gabriela lo vio. No al Rodrigo que había conocido durante un año. No al gerente exitoso del traje caro. No al pretendiente generoso con ramos de rosas. Vio al que siempre estuvo ahí, escondido detrás de la fachada. Cruel, egoísta, frío ante el dolor ajeno. Se imaginó su futuro. Cómo él también la apartaría a ella si se enfermara. Cómo le diría, no armes drama, si ella llorara. Rodrigo, dijo ella en voz baja. Vete. Él no oyó. Seguía jalando a Clara hacia la puerta. Rodrigo, vete de esta casa. Él se volteó. ¿Qué? Vete. No quiero volver a verte. Se quedó inmóvil. Luego soltó la mano de la anciana. Ella cayó de nuevo sobre el sofá. ¿Te volviste loca? Se rió, inseguro. ¿Por esa vagabunda? No. Gabriela negó con la cabeza. Por lo que acabo de ver. ¿Quién eres en realidad? ¿Tú entiendes con quién estás hablando? Yo soy lo mejor que te ha pasado. Te di flores, te llevé a restaurantes, te pedí matrimonio. Dabas flores para verte generoso. Me llevabas a restaurantes para presumir lo exitoso que eres. Me pediste matrimonio porque yo encajaba en el perfil de una esposa conveniente. Gabriela abrió la puerta de par en par, y el aire helado se metió a la casa. Y ahora estás intentando echar al frío a una mujer enferma. Con eso me basta.
La cara de Rodrigo se deformó. Te vas a arrepentir. No vas a encontrar a alguien como yo. Ojalá, soltó Gabriela. Él agarró su chamarra, metiendo los brazos en las mangas sobre la marcha. Quédate con tus vagabundas. Azotó la puerta con tanta fuerza que vibraron los vidrios. Gabriela se quedó inmóvil, escuchando cómo arrancó el motor, cómo el carro se fue con un chillido de llantas. El sonido se perdió en la noche. Silencio. Gabriela cerró la puerta y giró la llave. Apoyó la frente en la madera fría. Le temblaban las manos, las piernas se le sentían de algodón. Acababa de romper el compromiso. A 1 hora del año nuevo. Desde la sala llegó un sollozo bajito. Clara estaba sentada en el sofá, con la cara cubierta por las manos. «Perdón», susurraba. «Yo no quería, perdón». «Shh, shh». Gabriela se sentó a su lado y la abrazó. «Usted no tiene la culpa de nada. Está a salvo». Clara se pegó a ella como una niña. Gabriela le acariciaba el cabello canoso hasta que la respiración se le emparejó. «Dormir», murmuró la anciana. «Quiero dormir». «Duerma. Yo estoy aquí». Cuando Clara se durmió, Gabriela volvió al comedor. Las velas se apagaban. La cera escurría por los candelabros. La comida estaba fría, las copas vacías. Se quitó del dedo el anillo con diamante. Lo miró unos segundos. Se acercó al bote de basura y abrió la mano. El anillo cayó con un tintineo suave y se perdió entre las cáscaras. Gabriela bajó la cabeza sobre los brazos cruzados y lloró, en silencio, casi sin sonido, de cansancio, de desilusión, de miedo. ¿Cómo vivir sola? Otra vez sola. Pero entre las lágrimas se colaba algo más. Alivio, profundo, casi físico. Se había liberado del teatro, de la necesidad de acomodarse. Gabriela levantó la cara y se secó las lágrimas. Afuera tronó un fuego artificial. Luces de colores explotaron en la oscuridad. Miró el reloj. 23:45. 15 minutos para el año nuevo. Se lavó la cara, se peinó, encontró champaña en el refrigerador y sirvió una copa. Encendió la tele. En la pantalla pasaban la transmisión festiva desde el Zócalo. Multitudes, luces, conductores hablando del año que se iba y de las esperanzas. Gabriela se sentó con la copa en la mano, mirando las burbujas que subían desde el fondo. Pequeñas, tercas. En la pantalla empezó la cuenta regresiva. 10, 9, 8. Alzó la copa. 7, 6, 5. Cerró los ojos. 4, 3, 2, 1. ¿Alguna vez les pasó que una sola conversación o un encuentro cambiaron toda su vida? Que en este año nuevo encuentre a alguien que comparta mis valores, susurró Gabriela, y se la tomó de un solo trago. Algo tibio le rozó el codo. En la mesa estaba Mochi, mirándola con ojos amarillos, ronroneando. Se frotó con el hocico en su mano. «Por lo menos tú estás conmigo, peludito». El gato se hizo bolita a su lado. El calor de un ser vivo. Esa confianza simple. Todo lo que tanto le había faltado. Poco a poco la respiración se le calmó. El nudo en la garganta se deshizo. Gabriela se levantó y empezó a recoger la mesa. Trabajar con las manos ayudaba. Los pensamientos se volvían más claros, las emociones más quietas. Al pasar por la entrada vio el abrigo de Clara sobre una silla, aún húmedo. Lo levantó, lo llevó junto al radiador y lo acomodó en un gancho. Y entonces lo notó. Del bolsillo interior asomaba la esquina de un papel. Con cuidado, sacó una hoja doblada en 4. El papel estaba gastado, como si lo hubieran llevado encima por mucho tiempo. Lo abrió. La letra era grande, legible, escrita con pluma negra, con cuidado y firmeza. Clara Mendoza. Si encontró a esta mujer, por favor llame al número 55-4782-0173. Es muy importante. Arturo Mendoza. Gabriela soltó el aire. El peso que le había aplastado los hombros toda la noche se desmoronó. La estaban buscando. Clara tenía familia. Agarró el teléfono y marcó. Ya era pasada la medianoche. Era una hora inapropiada. Pero en Año Nuevo la gente no duerme. Y si Arturo estaba buscando a su abuela, cada minuto contaba. Tonos largos. 1, 2, 3. Clic. Bueno. Una voz de hombre, angustiada, quebrada. Gabriela habló rápido. Perdone que llame tan tarde. Encontré a Clara Mendoza. Silencio. Luego. Abuela.
Encontró a mi abuela. ¿Dónde está? ¿Cómo está? ¿Vive? Vive, está bien. Está conmigo, en un lugar cálido. Comió. Está dormida. La encontré junto a la reja, congelándose, y la metí a la casa. Gracias a Dios. La voz le tembló. Dígame la dirección. Gabriela se la dio. Voy para allá, dijo él. Unos 40 minutos. Gracias. No sé cómo agradecerle. No hace falta. Solo venga. Gabriela puso agua para té, sacó tazas y acomodó galletas en un plato. Un año nuevo rarísimo. Primero rompía con el prometido, luego una anciana perdida en la ventisca, y ahora iba a recibir a un desconocido en plena madrugada. Pero no sentía miedo, solo curiosidad y una esperanza ligera, casi sin peso, de que nada de esto fuera casualidad. Un timbrazo fuerte en la puerta. Gabriela la abrió de golpe. En el umbral estaba un hombre alto y delgado, en jeans y un suéter gris estirado, sin gorro, el cabello oscuro mojado de nieve, lentes de armazón delgado, una mochila en la espalda, la cara pálida, agotada, pero los ojos cafés ardían de esperanza. Arturo Mendoza, soltó, sin aire. Gracias. Ni siquiera sé qué decir. Se le notaba. Venía corriendo, con miedo de llegar tarde. Gabriela, pase. Está dormida en la sala. Arturo se quitó las botas rápido, dejó la mochila y la siguió de puntitas. La sala los recibió con silencio y la luz tibia de una lámpara nocturna. Clara estaba acostada en el sofá, tapada con una manta. Arturo se quedó quieto en la entrada, mirándola como si tuviera miedo de parpadear. Luego se acercó despacio, se arrodilló y le tomó la mano. «Abuela», susurró. «Abuela, soy yo». Clara abrió los ojos, lo miró unos segundos con esa mirada ausente, y luego algo hizo clic en su mente. El rostro se le iluminó con una sonrisa. «Arturo», susurró Clara, «llegaste, y yo pensé que estabas en la escuela. Ya llegué». Arturo le acariciaba la mano, y Gabriela veía cómo le temblaban los dedos. «Estoy aquí. Todo está bien. Me perdí». La anciana lloró sin hacer ruido. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Hacía frío. No sabía a dónde ir. Me asusté. Ahora estás conmigo. Ya no te vas a perder. Te lo prometo. Se inclinó y le besó la frente. Gabriela se quedó junto a la puerta, de espaldas, secándose los ojos. Era tonto llorar por la felicidad de otras personas, pero no podía evitarlo. Se sentía demasiado real. «Cansada», murmuró Clara. «¿Puedo dormir un poco más?» Arturo miró a Gabriela. Ella asintió. «Duerme, abuela». Acomodó la manta, la tapó mejor. «Descansa. Estoy aquí». Clara sonrió con una sonrisa infantil, confiada, y cerró los ojos. Arturo se levantó, se acercó a Gabriela y se quedó en silencio. Luego soltó el aire. «Usted le salvó la vida. Yo solo no podía pasar de largo». Gabriela se encogió de hombros. «Afuera está helando, y en su estado, 1 hora más, y pudo haber sido tarde». Él sacó de la mochila una botella de vino y una caja de chocolates. «Agarré lo que tenía en casa. Sé que es poca cosa después de lo que usted hizo. No hace falta, de verdad. Por lo menos se toma un té. Es año nuevo». Arturo sonrió por primera vez. Cansado, pero cálido. Gabriela miró su cara agotada, los lentes resbalados en la nariz, las manos que todavía le temblaban. Y entendió. Sí quería tomar té con él. Quería saber quién era. «Está bien. Té, entonces». Pasaron a la cocina. Gabriela sirvió el agua hirviendo en las tazas. Arturo se sentó, se quitó los lentes y los limpió con la orilla del suéter. Sin lentes parecía más joven. Gabriela le puso enfrente un plato con galletas, queso y uvas. «Perdón por la molestia», dijo él en voz baja. «En una noche así, después de todo». «Ay, no». Gabriela hizo un gesto con la mano. «De todos modos estoy sola». Las palabras se le escaparon. Se quedó mirando la taza. Arturo la observó con más atención. Sin lentes, sus ojos se veían sorprendentemente claros, cafés, con destellos dorados junto a la pupila. «¿Sola? ¿En Año Nuevo?» «Mis papás murieron hace 3 años», dijo ella pareja, sin adornos. Había aprendido a decirlo como un hecho. «Accidente, carretera de invierno, hielo. Y mi prometido, ex prometido,
Resultó no ser quien yo pensaba. Hoy terminamos. Levantó la vista, esperando esa lástima automática. Pero Arturo solo asintió. Lo siento por sus papás. Eso no se supera del todo. Uno solo aprende a vivir con eso. Y sobre el prometido, entonces, no era su persona. En el pecho se le expandió algo cálido. No lástima, no condescendencia, solo comprensión. Gracias por no pedirme detalles. Es su historia. Usted decide si la comparte o no. Se quedaron en silencio. ¿Cómo llegó Clara a la reja?, preguntó Gabriela. Arturo se recargó en el respaldo y se frotó el puente de la nariz, un gesto de noches sin dormir. Es una historia larga, sonrió de lado. Aunque no, es la típica, solo que duele. Empezó a contar y Gabriela lo escuchaba olvidándose del té. Arturo nació enfermizo. Asma, alergias, resfriados interminables. Sus papás trabajaban. Su mamá hacía carrera en una empresa financiera. Su papá levantaba un negocio. Casi no tenían tiempo para un hijo enfermo. No era que no lo quisieran. Simplemente el dinero y el estatus les parecían más importantes. La abuela Clara se volvió su mundo. En ese entonces, ella trabajaba como pianista en una orquesta sinfónica, como pianista acompañante. Pero aún con el trabajo encontraba tiempo. Llevaba a Arturo a sus clases. Se quedaba con él en las noches cuando le daban ataques de asma. Le leía en voz alta. Le enseñaba música. Ella decía, sonrió Arturo mirando a la nada, que la música no cura el cuerpo, cura el alma. Y cuando el alma está sana, el cuerpo se recupera detrás. Ella me enseñó a tocar. No me hice profesional. Elegí programación. Es más tranquilo, más estable. Se puede trabajar desde casa. Pero hasta hoy toco para ella. Mi abuelo Andrés murió en 2016. Director de orquesta, un hombre de voluntad de hierro. Se desplomó después de un ensayo, segundo derrame. Desde entonces mi abuela empezó a cambiar. Al principio eran cosas pequeñas. Olvidaba nombres, confundía las fechas de los conciertos. Luego fue peor. En 2018 los doctores dieron el diagnóstico. Demencia, Alzheimer, etapa temprana. Para entonces Arturo trabajaba como programador desde casa. Cuando escuchó el diagnóstico, hizo maletas y se fue a vivir con su abuela. Mi mamá estuvo en contra, decía con voz pareja, pero Gabriela oía el dolor debajo de las palabras. Dijo que estaba arruinando mi vida, que un hombre joven debe pensar en su carrera, en formar familia, no en una vieja enferma. Usó esa palabra, vieja, hablando de su propia madre. Gabriela apretó los puños debajo de la mesa. Conocía a esa clase de gente. Rodrigo era uno de ellos. En 2020 mi hermana se casó. La pareja joven necesitaba vivienda. Mis papás propusieron darles el departamento de mi abuela y llevarse a Clara con ellos. Me negué. Yo sabía que ahí solo estaría esperando el final. En 2021 renté un departamento más barato en Tlalpan y me llevé a mi abuela. Mis papás se ofendieron y dejaron de llamar. Mi hermana a veces me escribe. Mi abuela me crió mientras mis papás andaban ocupados. Yo no hago esto por obligación. La amo. No porque toque, sino porque no puedo hacerlo de otra manera. En los últimos meses empezó a salirse. Se cubrió la cara con las manos. La primera vez fue en octubre. Salió a la tienda, se subió a un camión, se pasó varias paradas. Se le olvidó a dónde iba. La segunda fue en diciembre, de noche. Me desperté. No estaba. La busqué 2 horas, llamé a la policía. La encontraron a 2 cuadras, caminando a algún lado, diciendo que iba tarde a un concierto. La voz se le quebró. Puse una alarma en la puerta, pero hoy me llamó mi hermana. Se puso a gritar que el departamento de mi abuela tiene que quedarse en la familia. Me alteré, discutimos, y no escuché la alarma. Cuando me di cuenta ya eran las 5:30. Llamé a todos los hospitales, a la policía, me fui por colonias. Se quedó callado, con los ojos cerrados. Pensé que la había perdido, que la encontrarían en la mañana, congelada, y que sería culpa mía. Gabriela estiró la mano y cubrió la de él con la suya. La encontró con vida. Usted no tiene la culpa. Usted hace más de lo que la mayoría haría en su lugar. Arturo abrió los ojos y miró sus manos. No se apartó. A veces me canso, dijo en voz baja. Me canso tanto que quiero soltar todo. Pero luego la veo y no puedo. Gabriela le apretó la mano.
Yo también tuve abuela. Ella me enseñó a cocinar. Me dejó el cuaderno de recetas de su mamá. Hay anotaciones de los años 50 y 60. Cada receta es memoria. Mi abuela decía, cuando cocinas, estás hablando con el pasado. Arturo asintió. Somos iguales. Recordamos, cuidamos, no abandonamos. Sí. Gabriela sonrió entre lágrimas. No abandonamos. En algún lugar de la casa, el reloj marcaba el tiempo. Mochi cruzó el pasillo ronroneando. «¿Y su prometido?», empezó Arturo con cuidado. «¿Por qué terminaron si no es indiscreción?». Gabriela se lo contó corto. Cómo Rodrigo quiso echar a Clara al frío. Cómo la jaló hacia la puerta. Cómo aventó el abrigo al piso. La cara de Arturo se iba endureciendo con cada palabra. «¿Y terminaron por mi abuela?». «No». Gabriela negó con la cabeza. «Por lo que vi, ¿quién es en realidad? En el estrés la gente muestra su verdadera cara. Se caen las máscaras». «Sí, y entendí que no quiero vivir con alguien capaz de lastimar a un indefenso». Lo entendió bien. El silencio entre ellos era cálido, como si no se conocieran desde hacía 2 horas, sino de años. Gabriela de pronto se dio cuenta. Llevaban hablando más de 2 horas. Con Rodrigo ella siempre estaba pendiente del tiempo, contando los minutos hasta que acabaran sus monólogos. Con Arturo se olvidó del reloj. Era ingenioso, fino, sin vulgaridad. Cuando contó cómo en octubre su abuela regresó a casa con un perro ajeno. Lo encontró en la calle, dice que se perdió. El perro, no ella. Gabriela se rió hasta llorar. Era culto, hablaba sin esfuerzo de novelas nuevas, discutía sobre los clásicos. Con él, ella podía ser simplemente ella, sin medir palabras, sin intentar verse mejor. Era raro, y al mismo tiempo increíblemente agradable. A las 3 de la madrugada, Arturo se levantó a revisar a su abuela. Volvió sonriendo. Está dormida profundo. Se ve tranquila. Es un amor. Se nota que antes era muy refinada. Los modales, la forma de hablar. Tocó con los mejores directores, hizo giras por toda Latinoamérica y por Europa. Me acuerdo que de niño me contaba del Teatro Colón de Buenos Aires. Decía que la acústica ahí es mágica, que el sonido nace y flota como un pájaro. Miró el piano en la esquina. ¿Puedo? Claro. Pasaron a la sala. Arturo quitó la mantita del piano, levantó la tapa y pasó los dedos por las teclas. Luego empezó a tocar la Sonata Claro de Luna, de Beethoven, el primer movimiento, lento, pensativo. Gabriela se quedó junto a la ventana, con los ojos cerrados. La música llenaba el espacio. Se metía en cada rincón de la casa. Arturo terminó y dejó las manos quietas sobre las teclas. Mi abuela me enseñó. Ella ya no recuerda las notas. No puede decir el nombre de la pieza, pero reconoce la música. Cuando toco, sonríe, y por unos minutos vuelve. Como si la música fuera un puente entre quien ella fue y quien es ahora. Gabriela se acercó y se sentó a su lado. Es lo más bonito que he escuchado. No la música, lo que usted dijo. Arturo se volteó. Sus caras estaban muy cerca. Gabriela veía el cansancio en sus ojos, las arruguitas en las comisuras, la barba apenas marcada. Y también algo más. Calidez, apertura, una sinceridad rara. Afuera empezaba a aclarar. Arturo bostezó, apenado. Perdón, ¿me puedo recostar en algún lado? Aquí mismo, para estar cerca de mi abuela. Hay un cuarto de visitas, vamos. Subieron. Gracias por todo, Gabriela. Por mi abuela, por la conversación, por existir. Buenas noches, Arturo. Buenas noches, Gabriela. Ella se acostó sin cambiarse. Cerró los ojos. Los pensamientos daban vueltas y volvían a Arturo. A sus ojos, a su voz, a sus manos en las teclas, a cómo hablaba de su abuela con un amor que le apretaba el corazón. Él era distinto. Real, sin máscaras, sin juegos. Y eso daba miedo, porque Gabriela entendió de golpe. No quería que él se fuera por la mañana y desapareciera de su vida. Afuera amanecía el primer día del año nuevo. Gabriela sonrió hacia la oscuridad. Abrió los ojos y tardó en entender dónde estaba. Techo desconocido, vigas de madera. Luego la memoria volvió. La despertó un olor. Café y algo más. Tostadas, huevos. Gabriela se levantó rápido, se puso los jeans, cambió la blusa arrugada por un suéter y se peinó mientras caminaba. En la cocina,
Alguien tarareaba bajito. Arturo estaba frente a la estufa, revolviendo huevos. Con el mismo suéter de ayer, el pelo despeinado, los lentes resbalados en la nariz. En la mesa, platos con tostadas, mantequilla, mermelada, 2 tazas de café. Él se volteó y sonrió, tímido. «Buenos días. Espero que no le moleste. Me desperté temprano y pensé que, después de anoche, le vendría bien un desayuno. Encontré huevos, pan. Espero que a su tía no le moleste». Gabriela se quedó en el umbral mirando la escena y sintió cómo algo tibio y frágil florecía en el pecho. «Es muy lindo. Gracias». Los huevos eran simples pero ricos. El café, fuerte. Afuera brillaba el sol, limpio, de enero, reflejándose en la nieve con tanta fuerza que obligaba a entrecerrar los ojos. La conversación fluía fácil, de cómo a Gabriela no le gustaba cocinar en las mañanas, de cómo Arturo aprendió viviendo solo, de cómo Mochi le robó un pedazo de tostada cuando él se distrajo. Gabriela se sorprendía mirándolo, cómo untaba mantequilla al pan, cómo arrugaba la nariz por el café caliente, cómo sonreía primero con los ojos y luego con los labios. Desde la sala llegó un roce, pasos inseguros. Clara apareció en la puerta, despeinada, con la mirada perdida. «¿Dónde estoy? ¿Arturo?» Él se levantó, se acercó y le tomó la mano. «Aquí estoy, abuela. Vamos, nos lavamos la cara y te arreglas un poquito». La llevó al baño. Gabriela escuchó el agua. Lo oyó hablarle bajito. Oyó a la anciana responder algo confuso. A los pocos minutos volvieron. Clara con la cara limpia, peinada, con una bata cálida que Arturo traía en la mochila. Él la sentó a la mesa y le puso un plato de avena. La anciana miró sin interés. «Abuela, hay que comer». Arturo tomó la cuchara, sirvió avena y se la acercó a los labios. Eso, de a poquito. Le daba de comer despacio, con paciencia, le limpiaba con una servilleta y entre cucharadas le decía que durmió muy bien, que hoy está soleado, que Mochi en la mañana le cantó una canción ronroneando. Después del desayuno, Arturo ayudó a Clara a llegar al sofá, volvió a la cocina y empezó a juntar los platos. «Ya nos tenemos que ir», dijo, y en la voz se le notó el pesar. «Gracias por todo, Gabriela, por mi abuela, por dejarnos quedarnos, por haber sido tan buena». Se pusieron los abrigos y sacaron a Clara al patio. El carro de Arturo estaba junto a la reja, viejito, un poco oxidado, pero cuidado. Sentó a su abuela en el asiento trasero, la tapó con su chamarra, le abrochó el cinturón. Luego se sentó al volante y metió la llave. Arturo giró la llave. El motor arrancó y luego se apagó. Frunció el ceño e intentó otra vez. El mismo jadeo corto y silencio. Se bajó, abrió el cofre. La batería. Suspiró. Se descargó. Debí cambiarla desde otoño. Sacó el teléfono. Llamó a la asistencia vial. Hablaron un momento y colgó con cara de frustración. Dicen que antes de las 3 no llegan. Año nuevo. La mitad de las cuadrillas no trabaja. Abrió una app de taxi. Búsqueda larga. El conductor canceló. Intentó otra vez. Cancelación, otra vez. Arturo guardó el teléfono y se pasó las manos por la cara. «Arturo». Gabriela le tocó el brazo. «No se torture, quédense. La casa es grande, esperan la ayuda y se van tranquilos». Él la miró, dudando. «Ya abusamos bastante de su hospitalidad». «Al contrario». Gabriela sonrió. «Usted me hizo compañía. En serio. Hasta me da gusto. No quisiera estar sola hoy». Las palabras le salieron solas, pero eran verdad. De pronto entendió que no quería quedarse otra vez sola en esa casa grande y silenciosa. Arturo la miró largo, y luego asintió. «Está bien. Gracias». Llevaron a Clara de vuelta a la casa. Gabriela encendió la chimenea. La anciana se acomodó en el sillón y se quedó dormida casi de inmediato. Mochi se acercó, saltó a sus piernas y se hizo bolita. Clara, dormida, sonrió y acarició al gato. «Vamos a dar una vuelta», propuso Gabriela, «mientras ella duerme. Está precioso el sol, la nieve». Arturo miró a su abuela, luego a Gabriela. 30 minutos se puede. Se abrigaron y salieron al jardín. El mundo del otro lado del umbral brillaba. La nieve estaba tendida como una alfombra intacta. Los árboles llevaban gorros blancos.
El silencio era tan denso que parecía que se escuchaba caer cada copo. Arturo se agachó, hizo una bola de nieve y se volteó hacia Gabriela con una sonrisa traviesa. Jugaron como niños. Armaban, lanzaban, fallaban, se reían. Gabriela no recordaba la última vez que se había reído así de fácil. Con Rodrigo no pasaba. Él consideraba ese tipo de juegos algo poco serio. Sin aire, se detuvieron, con la nieve hasta las rodillas. «He estado pensando», dijo Arturo, mirando el jardín cubierto de blanco. «Tal vez debería mudarme a las afueras, buscar una casa con terreno, donde mi abuela pueda caminar segura, donde no haya coches ni multitudes. Yo puedo trabajar desde casa. A ella le daría más tranquilidad», asintió Gabriela. «Y a usted también. Ya me cansé de la ciudad, del correteo. Sueño con un huerto, un jardín, silencio». «Yo también», confesó Gabriela. «Una casa con jardín, un invernadero pequeño, cultivar hierbas y verduras, cocinar con lo que yo misma coseche». Se miraron. En esa mirada había entendimiento. Los mismos sueños, los mismos valores. «Y además me encanta el cine clásico», dijo Arturo. «Lo vuelvo a ver cada año». «A mí también». Gabriela se animó. «Es una tradición desde mis papás. Resultó que a los dos les gustaba la literatura clásica y soñaban con hacer caminatas. Arturo antes salía a las montañas, pero estos últimos años no podía por su abuela. Gabriela quería intentarlo desde hace tiempo, pero Rodrigo decía que era una locura. «Estoy trabajando en un proyecto», contó Arturo. «Una app para personas con demencia. Les ayuda a orientarse, les recuerda la dirección, los nombres de sus seres queridos, fechas importantes. Tiene función de GPS por si la persona se pierde. La hago en mi tiempo libre, ya casi la termino». «Eso es increíble». Gabriela se detuvo mirándolo. «Está haciendo algo realmente importante. Quiero ayudar a gente como mi abuela y a sus familias. Yo sé lo que se siente buscar a alguien sin saber si está vivo». Desde la casa se escuchó: «Arturo». Se miraron y corrieron hacia adentro. Clara se había despertado y miraba alrededor inquieta. «Estoy aquí, abuela. Todo está bien». Gabriela pasó a la cocina. Calentó el pato de ayer. Sirvió la ensalada y puso la mesa. Comieron los tres. Clara despacio, pero con apetito. Arturo le servía. Estaba pendiente. Después de comer, él detuvo a Gabriela cuando ella empezó a recoger. «Déjeme a mí. Usted ya hizo demasiado». Él lavaba los platos. Ella secaba. Trabajaban en silencio, pero en ese silencio había algo cálido, hogareño. Sonó el teléfono de Arturo. «Sí, entendido. ¿En una hora? Perfecto, gracias». Miró a Gabriela. «La asistencia llega a las 2, una hora antes de separarse». Volvieron a la sala. Clara dormía en el sillón, con Mochi cerca. La chimenea crepitaba suave. Afuera, el sol ya bajaba hacia el horizonte, dejando sombras largas y azules sobre la nieve. Arturo estaba junto a la ventana, Gabriela a su lado. «¿Sabe?», dijo él en voz baja, sin voltearse. «Este ha sido el año nuevo más raro y el mejor de mi vida». El corazón de Gabriela empezó a latir más fuerte. «El mío también», susurró ella. Arturo se volteó. Estaban muy cerca. Gabriela veía la barba leve, la arruguita entre las cejas, el reflejo del fuego en los lentes. Arturo dio un paso. Gabriela oyó. «¡Arturo!», llamó Clara desde el sillón. El momento se deshizo. Arturo retrocedió y fue con su abuela. Gabriela se quedó junto a la ventana, abrazándose a sí misma. Por dentro le temblaba todo. El mecánico trabajó rápido y sin hablar. Conectó los cables, y al minuto, el motor arrancó. Arturo pagó, acompañó al mecánico hasta la reja, y se quedó un instante mirando cómo se iba. Luego regresó despacio. Gabriela lo esperaba en el porche, apretándose el cardigan. El sol pintaba la nieve de tonos rosa y dorado. «Creo que ya», dijo Arturo. La voz le sonó pareja, pero Gabriela oyó en ella lo que no decía. Entraron. Arturo juntaba sus cosas. Gabriela ayudaba en silencio. Trajo el abrigo de Clara, seco de toda la noche. Le pasó las botas. La anciana estaba junto a la chimenea, acariciando a Mochi. Cuando Arturo se acercó, ella levantó la mirada clara. Uno de esos momentos raros en que la enfermedad aflojaba. «Nos vamos, abuela. A casa. A casa», repitió ella y sonrió. «Bueno,
Estoy cansada. Arturo la vistió con cuidado. Abrigo, botones, gorro, bufanda. Gabriela estaba al lado, alcanzándole los guantes. Clara se volteó hacia ella y le tomó la mano. Gracias, hijita. Eres una niña buena. Gabriela se inclinó y besó a la anciana en la mejilla seca. Cuídese. Clara le acarició la cara, como una madre calmando a su hija. En la entrada, Gabriela y Arturo quedaron frente a frente. La abuela ya esperaba en el carro. Él extendió la mano. Gabriela puso la suya en la de él. Arturo se la apretó y la sostuvo un poco más de lo necesario. Dedos cálidos, firmes. Gabriela, gracias por todo. Usted es increíble. Ella sonrió, sintiendo las mejillas arder. Usted también. Una pausa. Arturo no soltaba su mano. La miraba a los ojos, y en esa mirada había tanto. Gratitud, timidez, algo más para lo que todavía no encontraba palabras. ¿Puedo llamarla? Si no le molesta. Claro, respondió Gabriela tan rápido que hasta a ella le sorprendió. Llámeme. Él sonrió por primera vez de verdad, sin sombra de cansancio. Esa sonrisa lo hacía verse más joven, más luminoso. Está bien. La voy a llamar. El carro arrancó a la primera. Avanzó despacio y se perdió detrás de los árboles. Gabriela se quedó en el porche hasta que el sonido del motor se disolvió en el silencio. Luego volvió a entrar y miró alrededor. Vacío. El sillón junto a la chimenea sin Clara. La mesa de la cocina sin el desayuno que había hecho Arturo. Mochi se acercó. Se frotó contra sus piernas y maulló, quejumbroso. Bueno. Gabriela alzó al gato en brazos. Otra vez sola. Pero las palabras sonaban distinto a ayer. Sin amargura. Solo una tristeza leve y algo más. Anticipación. Por la tarde, Gabriela ordenó la casa y preparó sus cosas. Mañana tocaba volver a la ciudad. Pasado mañana, al trabajo. La vida normal la estaba esperando. Se acordó de Mochi. Su tía volvía hasta dentro de una semana. Encontró la transportadora en la alacena y le puso una manta. «Te vas conmigo una semanita. ¿Aguantas?» Mochi no protestó. A las 6 de la tarde, el teléfono vibró. Gabriela lo agarró tan rápido que casi se le cae. Mensaje de Arturo. «Llegamos. Mi abuela ya está en casa, durmiendo. Otra vez gracias. ¿Cómo estás?» Gabriela le sonrió a la pantalla y escribió. «Me alegra que todo esté bien. Yo también estoy bien». La respuesta llegó casi al instante. «Mi abuela se acordó todo el día de la chica buena. Dice que usted la salvó». Gabriela le tomó una foto a Mochi dormido en el sofá y se la mandó. Escribió. «Mándele saludos a Clara de parte del gato». Se escribieron otro rato. Sobre el camino. Sobre que la abuela en casa estaba más tranquila de lo normal. Gabriela se daba cuenta de que sonreía con cada mensaje, de que cada nueva vibración del teléfono le aceleraba el corazón. El 3 de enero, en medio de una junta aburridísima del trabajo, el teléfono volvió a encenderse. «Hola, ¿cómo va tu día? Quiero invitarte a un café. Mi abuela también quiere verte. ¿Cuándo puedes?» Gabriela cubrió la pantalla con la mano para que sus compañeros no vieran la sonrisa. «Con gusto. ¿El sábado?» «Perfecto. Te espero». El sábado amaneció helado, pero soleado. Gabriela llegó a Tlalpan al mediodía. Encontró la dirección. Un edificio de 5 pisos, entrada limpia. Tercer piso, departamento 27. Arturo abrió casi de inmediato. En suéter de casa, jeans, descalzo, y sonrió como si recibiera a alguien muy cercano. El departamento era pequeño, pero acogedor. Libreros a lo largo de las paredes, plantas en la ventana, fotos enmarcadas. Clara joven frente al piano, Arturo de niño, fotos familiares. Clara estaba sentada en un sillón junto a la ventana. Cuando vio a Gabriela, se le iluminó la cara. «La niña. Llegó la niña buena». Gabriela se sentó a su lado y le tomó la mano. «Hola, Clara. ¿Cómo se siente?» «Bien. Arturo me da de comer, me cuida. Buen muchacho». Comieron los tres en una mesita. Arturo preparó arroz con pollo. Resultó que cocinaba bien. La vida enseña. Sonrió ante la mirada sorprendida de Gabriela. «O cocinas tú, o te la pasas comiendo puros congelados». Después, se sentó frente a un teclado eléctrico. Clara se animó, se enderezó en el sillón. Arturo tocó un romance antiguo, lento y profundo. Y de pronto la abuela empezó a cantar, bajito, con voz temblorosa,
pero afinando. Gabriela estaba a su lado, sosteniéndole la mano, y las lágrimas le salían solas, por la belleza, por lo frágil del momento, por sentir que tocaba algo verdadero, algo que no se compra y no se encuentra en restaurantes caros. Por la noche, Arturo acompañó a Gabriela hasta el carro. Se quedaron en el estacionamiento bajo la luz de un farol, viendo el aliento del otro. «Gabriela», empezó él, y se detuvo. Luego se decidió. «Sé que es pronto, apenas nos conocemos, pero contigo es distinto. Es fácil, se siente bien». El corazón de Gabriela latía tan fuerte que parecía que se iba a oír en todo el estacionamiento. «Yo también lo siento», susurró. «¿Puedo llamarte? Vernos más, conocerte. Quiero intentarlo». «Puedes». Gabriela sonrió entre lágrimas. «Y debes». Arturo se inclinó despacio, dándole tiempo de apartarse si quería. Ella no se apartó. Sus labios se encontraron, con cuidado, con ternura, como la primera nieve tocando la tierra. Fue un beso corto, pero traía toda la verdad y toda la esperanza. Cuando se separaron, los dos sonreían. «Buenas noches, Gabriela». «Buenas noches, Arturo». Gabriela manejaba de vuelta por la ciudad nocturna, y por primera vez en 3 años, desde la muerte de sus padres, desde el vacío, desde todo, no sentía soledad, sino anticipación. No miedo al futuro, sino curiosidad por lo que venía después de la curva. El año nuevo había empezado raro, con una ruptura, con una separación, con una anciana desconocida bajo el frío. Pero así empiezan las historias de verdad, no con fuegos artificiales y champaña, sino con una decisión humana sencilla: ayudar, quedarse, no pasar de largo. Gabriela le sonrió a su reflejo en el vidrio. Por delante estaba la vida, real, sin máscaras, y eso apenas empezaba. A veces el destino le da vuelta a nuestra vida en un instante. Cuando elegimos la humanidad, cuando no ignoramos el dolor ajeno, cuando le abrimos el corazón a lo verdadero. La historia de Gabriela nos recuerda que los encuentros más importantes no pasan según el plan, sino cuando estamos listos para ver el valor real de lo simple. El cuidado, la lealtad, la capacidad de seguir siendo uno mismo. ¿Y tú qué habrías hecho en el lugar de Gabriela? ¿Te ha pasado alguna vez que una sola decisión te cambie todo? Siempre digo, cada historia vive mientras se siga comentando. Por eso escriban su opinión en los comentarios. Para nosotros es realmente importante. Compartan este video con sus seres queridos y pasen a la siguiente historia en el canal. Mi nombre es Julián y los espero en la próxima.